abogada del marido intentó humillar a la esposa en el tribunal, pero ella respondió con una foto impactante. El aire acondicionado del juzgado familiar número 23 de la Ciudad de México zumbaba con un ruido constante que parecía amplificar la tensión en la sala. Carmen Vázquez ajustó nerviosamente su bolso negro sobre el regazo, sus dedos temblorosos aferrándose a la correa de cuero gastado que había comprado en el Tianguis de San Juan hace más de 10 años. Era el mismo bolso que había llevado a su primera cita con Ricardo, el mismo que cargó el día de su boda y ahora, irónicamente, el que la acompañaba en su divorcio. La sala estaba impregnada del aroma a papel viejo y desinfectante que caracterizaba a todos los edificios gubernamentales de la capital. Las paredes de color verde institutional parecían cerrarse sobre ella, y las luces fluorescentes proyectaban sombras duras que hacían que todo se viera más dramático de lo que ya era. Carmen respiró profundamente, tratando de calmar los nervios que le revoloteaban en el estómago como mariposas atrapadas. Desde su asiento en la primera fila, podía ver claramente la mesa donde se sentaba su abogado, el licenciado Hernández. Un hombre mayor de pelo canoso y traje café que le había sido asignado por el DIF debido a su situación económica. Era un buen hombre, pero Carmen sabía que no tenía la experiencia ni los recursos para enfrentarse a lo que se avecinaba del otro lado. Porque del otro lado, en una mesa impecablemente organizada, se encontraba Sofía Mendoza. Carmen había escuchado hablar de ella mucho antes de conocerla en persona. Sofía Mendoza era una leyenda en los círculos legales de la Ciudad de México, pero no precisamente por las razones correctas. A los 38 años, había construido su carrera especializándose en divorcios contenciosos, representando exclusivamente a hombres adinerados que querían librarse de sus esposas con el menor costo posible. Su estrategia era siempre la misma: humillar públicamente a la esposa durante los procedimientos judiciales hasta que ésta aceptara un acuerdo desfavorable solo para terminar con la tortura. La abogada llevaba un traje sastre negro perfectamente ajustado que probablemente costaba más que el salario mensual de Carmen como secretaria en una pequeña oficina contable de la colonia Roma Norte. Su cabello castaño estaba peinado en un chongo sofisticado, y sus uñas, pintadas de un rojo intenso, brillaban bajo las luces del tribunal. Todo en ella gritaba poder, dinero y una confianza que rayaba en la arrogancia. Carmen se preguntó si Sofía alguna vez había sido traicionada por alguien en quien confiaba completamente. Si alguna vez había descubierto que el hombre al que había entregado los mejores años de su vida la había estado engañando durante más de una década. Si alguna vez había tenido que explicar a sus hijos de 16 y 14 años por qué papá ya no vivía en casa, mintiendo sobre las verdaderas razones para proteger la poca estabilidad emocional que les quedaba. Probablemente no. Mujeres como Sofía Mendoza no permitían que las traicionaran. Eran ellas quienes traicionaban. El juez Ramírez, un hombre corpulento de unos 50 años con bigote gris y expresión perpetuamente cansada, ingresó a la sala. Todos se pusieron de pie automáticamente. Carmen sintió que las piernas le temblaban ligeramente mientras se incorporaba, y tuvo que apoyarse discretamente en el respaldo de la silla frente a ella. «Buenos días», dijo el juez con voz grave mientras tomaba asiento detrás del estrado de madera oscura. «Estamos aquí para continuar con el caso de divorcio de Vázquez contra Vázquez. Licenciada Mendoza, entiendo que tiene algunas preguntas para la señora Vázquez». Sofía se puso de pie con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa que Carmen había aprendido a reconocer en los últimos meses, fría, calculadora, diseñada para intimidar. «Así es, su señoría. Tengo varias preguntas importantes para la demandante». Carmen se dirigió al estrado con pasos que esperaba fueran firmes, aunque sentía como si caminara sobre gelatina. El estrado estaba elevado apenas unos centímetros del suelo, pero le pareció una montaña. Mientras se acomodaba en la silla de testigos, pudo ver a Ricardo por primera vez en semanas. Su ex esposo estaba sentado junto a Sofía, luciendo impecable como siempre. Traje azul marino hecho a la medida, corbata de seda italiana, zapatos de cuero genuino que brillaban como espejos.
Su cabello negro, apenas salpicado de canas en las sienes, estaba perfectamente peinado hacia atrás. Había perdido peso desde que se fue de la casa, y Carmen no pudo evitar pensar amargamente que probablemente se debía a todas las sesiones de gimnasio con su secretaria de 26 años. Ricardo evitó su mirada, concentrándose en unos papeles que tenía frente a él. Después de 18 años de matrimonio, ya ni siquiera podía mirarla a los ojos. Señora Vázquez, comenzó Sofía, acercándose al estrado con pasos medidos, sus tacones repiqueteando contra el piso de mármol. Usted trabajó como secretaria durante todo su matrimonio, ¿es correcto? Sí, licenciada. ¿Y cuánto ganaba mensualmente en su último empleo? Carmen sintió que se le secaba la boca. Sabía exactamente a dónde quería llegar Sofía con esta línea de interrogatorio. 8,000 pesos mensuales. 8,000 pesos, repitió Sofía, alzando la voz ligeramente para que todo el tribunal pudiera escuchar claramente. Eso es considerablemente menos que los ingresos de mi cliente, ¿no es así? Mi esposo, ex esposo, tiene su propia empresa. Es natural que gane más. Su propia empresa, Sofía sonrió de manera condescendiente. Una empresa que él construyó con su propio esfuerzo, su propia visión empresarial, su propio trabajo. Usted no contribuyó en nada a la construcción de ese negocio, ¿verdad? El licenciado Hernández se puso de pie. Objeción, su señoría. La pregunta es argumentativa. Se admite la objeción, dijo el juez sin mucho entusiasmo. Reformule la pregunta, licenciada. Sofía asintió, pero su sonrisa se hizo más amplia. Señora Vázquez, ¿participó usted directamente en la gestión, administración o desarrollo de la empresa de construcción de su ex esposo? No directamente, pero yo. Responda sí o no, por favor. Carmen apretó los puños sobre su regazo. No. Perfecto. Ahora, hábleme de su apariencia física durante el matrimonio. ¿Se mantuvo usted en forma? Esta vez fue el licenciado Hernández quien se puso de pie más rápidamente. Objeción, su señoría. ¿Qué relevancia tiene la apariencia física de mi cliente en un procedimiento de divorcio? Su señoría, respondió Sofía con una sonrisa que helaba la sangre, estoy tratando de establecer las razones por las cuales el matrimonio se deterioró. Es relevante entender si mi cliente tenía motivos legítimos para buscar compañía en otro lugar. Carmen sintió como si la hubieran abofeteado. El tribunal quedó en silencio por un momento. Podía escuchar su propia respiración, acelerada y superficial. El juez suspiró profundamente. Voy a permitir la pregunta, pero manténgase dentro de los límites del decoro, licenciada. Por supuesto, su señoría. Sofía se volvió hacia Carmen con ojos brillantes de satisfacción maliciosa. Señora Vázquez, ¿aumentó de peso durante su matrimonio? Carmen sintió que el color subía a sus mejillas. Durante los últimos años del matrimonio, cuando Ricardo se volvía cada vez más distante y crítico, cuando las noches en casa se convertían en sesiones de silencios incómodos interrumpidos solo por los comentarios sarcásticos de él, sí, había ganado peso. El estrés, la depresión, la sensación constante de no ser suficiente, todo eso se había manifestado en kilos extra que se acumularon gradualmente. He fluctuado en mi peso a lo largo de los años. Fluctuado. Sofía se acercó más, como un tiburón que había detectado sangre en el agua. Señora Vázquez, cuando se casó pesaba aproximadamente 55 kilos, ¿correcto? Carmen no sabía cómo Sofía había obtenido esa información, pero era precisa. Aproximadamente. ¿Y cuánto pesa ahora? No veo cómo eso es relevante para... Responda la pregunta, por favor. Carmen miró al juez, esperando alguna intervención, pero él parecía haber perdido interés en las objeciones. 72 kilos. 72 kilos, repitió Sofía, haciendo una pausa dramática. Eso significa que aumentó 17 kilos durante su matrimonio.
¿Considera usted que eso es atractivo para un esposo? El licenciado Hernández se puso de pie nuevamente, pero esta vez parecía más cansado que indignado. Objeción, su señoría. La pregunta es... Ya la escuché, lo interrumpió el juez. Licenciada Mendoza, vaya al punto. Por supuesto, su señoría. Señora Vázquez, ¿cómo describiría usted su relación íntima con mi cliente durante los últimos años de su matrimonio? Carmen sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Esta era la humillación que había estado temiendo desde que comenzó el proceso. Sofía la estaba obligando a admitir públicamente los aspectos más privados e íntimos de su matrimonio fallido. Nuestra relación íntima se había deteriorado. ¿Deteriorado cómo? ¿Con qué frecuencia mantenían relaciones íntimas? Licenciada, eso es muy personal. Estamos en un tribunal, señora Vázquez. Todo aquí es personal. Responda la pregunta. Carmen respiró profundamente, tratando de mantener la compostura. Muy raramente en los últimos años. Defina, ¿raramente? ¿Una vez por semana? ¿Una vez por mes? Quizás una vez cada 3 o 4 meses. Una vez cada 3 o 4 meses, repitió Sofía, asegurándose de que cada palabra resonara en la sala silenciosa. ¿Y atribuye usted esta falta de intimidad a su aumento de peso y a su falta de cuidado personal? Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Carmen, pero se negó a llorar frente a esta mujer. Mi esposo se volvió distante mucho antes de que yo aumentara de peso. ¿Distante? ¿O simplemente perdió interés en una esposa que había abandonado su apariencia y su atractivo? Objeción, gritó el licenciado Hernández, finalmente mostrando algo de la pasión que Carmen había esperado ver durante todo el proceso. Se admite, dijo el juez, pero el daño ya estaba hecho. Sofía se dirigió a su mesa y tomó una carpeta. Señora Vázquez, ¿está usted al tanto de los gastos médicos de mi cliente? Carmen parpadeó, confundida por el cambio súbito de tema. ¿Gastos médicos? Sí. Durante los últimos 5 años, mi cliente ha estado visitando regularmente a un psicólogo debido al estrés y la depresión causados por las dificultades en su matrimonio. Eso es mentira, dijo Carmen automáticamente. Es mentira. Sofía abrió la carpeta y sacó varios papeles. Tengo aquí las facturas del doctor Miguel Fernández, psicólogo clínico con consultorio en Polanco. 18 sesiones en los últimos 2 años, todas relacionadas con problemas matrimoniales y estrés emocional. Carmen se quedó sin palabras. Ricardo nunca había mencionado estar viendo a un psicólogo. Nunca había hablado de depresión o estrés relacionado con su matrimonio. Si hubiera sabido que él estaba sufriendo, si hubiera sabido que necesitaba ayuda profesional. ¿Sabía usted que su esposo estaba sufriendo tanto emocionalmente que necesitó ayuda profesional? No, yo. No. ¿No notó que el hombre con el que vivía, el padre de sus hijos, estaba tan angustiado que tuvo que buscar ayuda externa? Él nunca me dijo nada. Nunca hablamos de... ¿Nunca hablaron? ¿Qué tipo de matrimonio tienen cuando los esposos no pueden comunicarse sobre sus problemas más profundos? Carmen sintió que se estaba ahogando. Cada pregunta de Sofía era como una ola que la empujaba más profundo bajo el agua. Tratamos de hablar, pero él siempre estaba ocupado con el trabajo. ¿Ocupado con el trabajo? ¿O evitándola a usted? Objeción, murmuró débilmente el licenciado Hernández. Señora Vázquez, continuó Sofía sin pausa, ¿considera usted que fue una buena esposa? La pregunta golpeó a Carmen como un puñetazo al estómago. Durante meses había estado haciéndose la misma pregunta, atormentándose con la duda, repasando cada momento de su matrimonio en busca de las señales que había perdido, los errores que había cometido. Traté de ser una buena esposa. ¿Traté? Esa no es una respuesta muy convincente. ¿Fue usted una buena esposa o no? Yo. ¿Mantuvo usted una casa limpia y organizada? Sí.
¿Cocinó regularmente para su familia? Sí. ¿Cuidó de sus hijos cuando estaban enfermos? Por supuesto. Y sin embargo, su esposo tuvo que buscar compañía emocional y física en otro lugar. ¿No le parece eso contradictorio? Carmen sintió que la habitación comenzaba a girar. Las palabras de Sofía se repetían en su cabeza como un eco, compañía emocional y física en otro lugar. Ahí estaba, la admisión directa de la infidelidad, presentada como si fuera culpa de Carmen. Mi esposo tuvo una aventura porque decidió tenerla, dijo Carmen, encontrando finalmente su voz. No porque yo fuera una mala esposa. ¿Está usted segura de eso? Sofía se acercó nuevamente, sus ojos brillando con una luz peligrosa. ¿Está completamente segura de que no contribuyó, ni siquiera un poco, a empujar a su esposo hacia otra mujer? Carmen miró directamente a los ojos de Sofía por primera vez durante todo el interrogatorio. En esos ojos vio algo que le resultó familiar, dolor. Dolor disfrazado de ira, vulnerabilidad escondida detrás de una armadura de profesionalismo agresivo. Por un momento, Carmen se preguntó qué había llevado a Sofía Mendoza a especializarse en destruir matrimonios. ¿Acaso alguien había destruido el suyo primero? Estoy segura, dijo Carmen firmemente, de que cuando una persona decide traicionar los votos matrimoniales, esa decisión es solo suya. ¡Qué noble!, respondió Sofía con sarcasmo. Pero los votos matrimoniales incluyen en la salud y en la enfermedad, ¿no es así? ¿Y qué pasa cuando una esposa se enferma de negligencia personal? ¿Cuándo se enferma de complacencia? ¿Cuándo se enferma de mediocridad? El silencio en la sala era ensordecedor. Carmen podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el rasgueo de un bolígrafo contra papel, su propio corazón latiendo en sus oídos. No tengo más preguntas para esta testigo, dijo finalmente Sofía, regresando a su mesa con una sonrisa de satisfacción. Carmen permaneció sentada en el estrado por un momento, aturdida. El licenciado Hernández se acercó para ayudarla a bajar, pero ella se las arregló sola, concentrándose en poner un pie delante del otro sin tropezar. Mientras regresaba a su asiento, Carmen pudo sentir las miradas de todos los presentes en la sala. Algunas eran de compasión, otras de curiosidad morbosa. Pero la que más le dolía era la de Ricardo, que finalmente había levantado la vista de sus papeles. En sus ojos no había remordimiento ni culpa. Solo una especie de satisfacción fría, como si Sofía hubiera confirmado todo lo que él había estado pensando sobre su ex esposa durante años. Carmen se sentó y cerró los ojos por un momento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sofía Mendoza había hecho exactamente lo que había prometido hacer, la había humillado públicamente, había expuesto cada una de sus inseguridades y fallas percibidas. Había convertido su dolor privado en un espectáculo público. Pero Carmen tenía algo que Sofía no sabía que tenía. Algo que cambiaría completamente la dinámica de este juicio. En su bolso negro, el mismo bolso gastado que había cargado durante más de una década, había una fotografía. Una fotografía que había encontrado por casualidad hace 3 semanas, escondida en el compartimento secreto de la maleta de Ricardo cuando fue a la casa a recoger algunas de sus pertenencias. Una fotografía que mostraba exactamente qué tipo de hombre era realmente Ricardo Vázquez. Y Carmen sabía que mañana, cuando fuera su turno de presentar evidencia, esa fotografía iba a cambiar todo. El juez declaró un receso hasta el día siguiente y la gente comenzó a salir de la sala. Carmen permaneció sentada, esperando a que Ricardo y Sofía se fueran primero. No quería enfrentarse a ellos en el pasillo, no después de lo que acababa de suceder. Sofía empacó sus papeles con movimientos eficientes y precisos, claramente satisfecha con su trabajo del día. Mientras se dirigía hacia la salida, se detuvo junto al asiento de Carmen. Señora Vázquez, dijo en voz baja, lo suficientemente baja para que solo Carmen pudiera escucharla. Espero que haya aprendido algo hoy. Los divorcios no son para los débiles. Si quiere salir de esto con algo de dignidad intacta, le sugiero que acepte la oferta de mi cliente.
Porque mañana puedo ser mucho más cruel. Carmen levantó la vista hacia Sofía, y por primera vez en todo el día, sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Licenciada Mendoza, respondió Carmen con una voz tranquila que la sorprendió incluso a ella misma, creo que mañana va a ser muy interesante. Sofía frunció el ceño ligeramente, como si hubiera detectado algo en el tono de Carmen que no le gustaba, pero se alejó sin decir nada más. Una vez que la sala se vació, Carmen finalmente se permitió llorar. Pero no eran lágrimas de humillación o derrota. Eran lágrimas de anticipación. Porque mañana, Carmen Vázquez iba a tener su momento de justicia. Carmen despertó a las 5 de la mañana del día siguiente, 2 horas antes de que sonara su alarma. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, repasando mentalmente cada momento del día anterior, cada palabra cruel de Sofía Mendoza, cada mirada condescendiente de Ricardo. Pero sobre todo, había pensado en la fotografía que descansaba dentro de su bolso, esperando su momento. Se levantó y se dirigió a la pequeña cocina de su departamento rentado en la colonia Doctores. Era un lugar modesto, de 2 recámaras, que había conseguido después de que Ricardo la corriera de la casa familiar. Las paredes eran delgadas y podía escuchar a los vecinos preparándose para ir al trabajo, el ruido del tráfico que ya comenzaba a intensificarse en las calles de la Ciudad de México. Mientras preparaba café en una cafetera de aluminio que había comprado en el mercado de San Juan, Carmen reflexionó sobre los últimos 6 meses de su vida. Todo había comenzado cuando encontró los mensajes de texto en el teléfono de Ricardo una noche de marzo. Mensajes llenos de promesas románticas y planes futuros dirigidos a mi amor Paola. Paola Hernández, su secretaria, una joven de 26 años con cabello rubio teñido y sonrisa perpetua que Carmen había conocido en las fiestas de la empresa. La confrontación había sido devastadora. Ricardo no había negado la aventura, de hecho, parecía aliviado de que finalmente hubiera salido a la luz. Con una frialdad que Carmen no sabía que él poseyera, le explicó que llevaba 2 años sintiendo que su matrimonio estaba muerto, que ya no la amaba, que Paola le hacía sentir vivo nuevamente. Es que tú ya no eres la misma, Carmen, le había dicho esa noche, mientras empacaba una maleta. Te has vuelto, predecible. Paola me hace reír, me entiende, cuida su apariencia. Conmigo es divertida, espontánea. Carmen había intentado luchar por su matrimonio al principio. Había propuesto terapia de pareja, había prometido cambiar, había tratado de recuperar la conexión que una vez habían compartido. Pero Ricardo ya había tomado su decisión. Una semana después, ya vivía en un departamento en la Roma Norte con Paola. El café se desbordó ligeramente, manchando la estufa. Carmen limpió el desastre automáticamente, sus pensamientos en otro lugar. Después de servirse una taza, se sentó en la pequeña mesa de su cocina y sacó la fotografía de su bolso. La había encontrado por casualidad hace 3 semanas, cuando fue a la casa familiar a recoger algunas de sus pertenencias personales. Ricardo no estaba, pero había dejado abierta su maleta de viaje en la recámara principal. Carmen no había ido con intención de espiar, pero mientras buscaba una lámpara que había pertenecido a su madre, algo se cayó del compartimento interior de la maleta. Era una fotografía de tamaño estándar, ligeramente descolorida, que mostraba a Ricardo en lo que parecía ser una fiesta o evento social. Pero no era una fotografía cualquiera. En ella, Ricardo aparecía con el brazo alrededor de una mujer que definitivamente no era ni Carmen ni Paola. Era una mujer mayor, elegante, con joyas caras y un vestido que gritaba dinero. Lo que hizo que Carmen se quedara sin aliento no fue solo ver a su esposo con otra mujer, sino la fecha que aparecía estampada en el reverso de la fotografía, diciembre de 2019. Diciembre de 2019. Eso era 4 años antes de que comenzara la aventura con Paola. 4 años antes de que Ricardo le dijera que ya no la amaba. La fotografía mostraba que la infidelidad de Ricardo había comenzado mucho antes de lo que él había admitido.
Carmen había investigado discretamente y había descubierto que la mujer en la fotografía era Mónica Salinas, esposa de uno de los socios comerciales más importantes de Ricardo. Una mujer casada, con 3 hijos, cuyo esposo confiaba completamente en Ricardo como socio de negocios. Pero eso no era todo. En los días siguientes, Carmen había encontrado evidencia de que Ricardo había estado desviando dinero de su empresa hacia cuentas personales, dinero que había estado usando para financiar sus aventuras extramaritales. No solo con Paola, sino aparentemente con varias mujeres a lo largo de los años. Carmen tomó un sorbo de café y estudió la fotografía nuevamente. Ricardo se veía tan feliz, tan relajado, tan diferente de como había sido en casa durante los últimos años de su matrimonio. Mientras ella se había estado culpando por el deterioro de su relación, mientras había estado preguntándose qué había hecho mal, él había estado viviendo una doble vida completamente elaborada. A las 7 en punto, Carmen se duchó y se vistió cuidadosamente. No tenía muchas opciones en su guardarropa limitado, pero eligió su mejor traje, una chaqueta azul marino y falda a juego que había comprado para una boda hace 2 años. Se maquilló ligeramente, peinó su cabello castaño en un chongo simple pero elegante, y se puso los aretes de perlas que habían sido un regalo de su madre. Mientras se preparaba, llamó a sus hijos para desearles buen día. Alejandro, de 16 años, contestó con la voz ronca del sueño. «Mamá, ¿qué pasó ayer en el tribunal?» Carmen había decidido ser honesta con sus hijos sobre el divorcio, pero sin entrar en detalles dolorosos. «Fue difícil, mi amor, pero todo va a estar bien. ¿Papá se va a quedar con la casa?». Era la pregunta que Carmen había estado teniendo. La casa familiar en la colonia del Valle, donde sus hijos habían crecido, donde habían celebrado cumpleaños y navidades, donde estaban todos sus recuerdos. Ricardo la quería en el acuerdo de divorcio, alegando que él la había pagado completamente con los ingresos de su empresa. «No lo sé todavía, Alejandro. Pero sin importar qué pase, vamos a estar bien. Los 3 vamos a estar bien. Te amo, mamá. Yo también te amo». Después de colgar, Carmen se sintió más determinada que nunca. No estaba luchando solo por ella, estaba luchando por el futuro de sus hijos, por la justicia, por la verdad. El viaje en metro de la estación Doctores a la estación Hidalgo le tomó 40 minutos. Carmen aprovechó el tiempo para repasar mentalmente lo que iba a decir, cómo iba a presentar la evidencia. El licenciado Hernández había revisado la fotografía y los documentos que Carmen había recopilado, y aunque había mostrado más entusiasmo del que había demostrado durante todo el proceso, Carmen sabía que la responsabilidad recaía principalmente en ella. Llegó al juzgado media hora antes de la hora programada. El mismo edificio, los mismos pasillos verdes, el mismo aroma a desinfectante y papel viejo. Pero esta vez, Carmen se sentía diferente. La humillación del día anterior había sido reemplazada por una especie de calma fría, una determinación que ella no sabía que poseía. El licenciado Hernández la esperaba en el pasillo, luciendo más nervioso que de costumbre. «Carmen, ¿estás segura de que quiere hacer esto? La fotografía es evidencia sólida, pero presentarla va a enfurecer a Ricardo y a su abogada. Podrían volverse más agresivos». «Licenciado», respondió Carmen, «ayer esa mujer me humilló frente a una sala llena de extraños. Me hizo sentir como si yo fuera la culpable de la infidelidad de mi esposo, como si fuera una fracasada como mujer y como esposa. Hoy es mi turno de decir la verdad». Hernández asintió, aunque Carmen pudo ver la preocupación en sus ojos. «Está bien. Pero prepárese para lo que pueda venir después». Entraron a la sala del tribunal exactamente a las 10 en punto. Ricardo y Sofía ya estaban ahí, hablando en voz baja cerca de su mesa. Sofía llevaba otro traje impecable, este en color gris, y su expresión era de confianza absoluta. Claramente esperaba que el día fuera una continuación de su triunfo del día anterior. Carmen tomó asiento y observó a Ricardo discretamente. Se veía un poco cansado, como si tampoco había dormido bien.
Había algo en su postura que parecía menos seguro que el día anterior. Carmen se preguntó si la confrontación pública había comenzado a afectarlo, si finalmente estaba sintiendo algo de culpa por lo que le había hecho a su familia. El juez Ramírez entró puntualmente, y una vez más todos se pusieron de pie. Buenos días. Licenciado Hernández, entiendo que tiene evidencia que presentar. Sí, su señoría. Me gustaría llamar nuevamente a la señora Carmen Vázquez al estrado, pero esta vez como nuestra testigo. Carmen se dirigió al estrado con pasos firmes. Esta vez no temblaba, esta vez no sentía que caminaba sobre gelatina. Tenía un propósito claro y evidencia sólida que respaldaba su caso. Una vez que estuvo sentada, el licenciado Hernández se acercó con una carpeta en las manos. Señora Vázquez, ayer escuchamos mucho sobre las presuntas fallas en su matrimonio. Hoy me gustaría que nos hable sobre lo que usted descubrió acerca de la conducta de su ex esposo. Sofía se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. Esta línea de interrogatorio es irrelevante para los términos del divorcio. Su señoría, respondió Hernández, ayer la licenciada Mendoza dedicó considerable tiempo a establecer las razones del deterioro matrimonial. Tenemos derecho a presentar nuestra perspectiva sobre esas mismas razones. El juez consideró por un momento. Se admite. Continúe, licenciado. Señora Vázquez, ¿cuándo descubrió usted la infidelidad de su esposo? En marzo de este año, cuando encontré mensajes de texto en su teléfono dirigidos a Paola Hernández, su secretaria. ¿Y cómo reaccionó su esposo cuando usted lo confrontó? Admitió la aventura inmediatamente. De hecho, parecía aliviado de que hubiera salido a la luz. Me dijo que llevaba 2 años sin amarme, que Paola lo hacía sentir vivo nuevamente. ¿2 años? Entonces, según su esposo, ¿la aventura había comenzado en 2022? Correcto. Hernández abrió la carpeta y sacó la fotografía. Señora Vázquez, ¿reconoce usted esta fotografía? Carmen tomó la foto, sintiendo que su corazón se aceleraba. Este era el momento. Sí, la reconozco. ¿Dónde la encontró? En la maleta de viaje de mi ex esposo, hace 3 semanas. ¿Puede describir lo que muestra la fotografía? Carmen respiró profundamente. Muestra a mi ex esposo, Ricardo Vázquez, con el brazo alrededor de una mujer que no soy yo. Están en lo que parece ser un evento social, ambos sonriendo, en una pose claramente íntima. ¿Y reconoce usted a la mujer en la fotografía? Sí. Es Mónica Salinas, esposa de Ernesto Salinas, uno de los socios comerciales de Ricardo. Un murmullo se alzó en la sala. Carmen pudo ver a Ricardo enderezarse bruscamente en su silla, su rostro palideciendo visiblemente. ¿Y qué más puede observar en esta fotografía? Carmen volteó la fotografía. En el reverso está estampada la fecha, diciembre de 2019. Diciembre de 2019, repitió Hernández, asegurándose de que todo el tribunal lo escuchara claramente. Eso es más de 4 años antes de que su esposo admitiera su infidelidad con Paola Hernández, ¿correcto? Correcto. Sofía se puso de pie nuevamente, esta vez con menos confianza. Objeción, su señoría. Una fotografía de 2 personas en un evento social no prueba infidelidad. Su señoría, respondió Hernández, tenemos evidencia adicional que contextualiza esta fotografía. Continúe, dijo el juez, que ahora parecía genuinamente interesado. Señora Vázquez, después de encontrar esta fotografía, ¿investigó usted más sobre las actividades de su ex esposo? Sí. Descubrí que durante los últimos 5 años, Ricardo había estado retirando dinero de las cuentas de su empresa de manera irregular. Cantidades significativas que no correspondían con los gastos reportados del negocio. Hernández sacó más documentos de la carpeta. ¿Y qué sugieren estos retiros? Sugieren que mi ex esposo había estado usando dinero de la empresa para financiar gastos personales no declarados. Hoteles caros, restaurantes exclusivos, joyas, viajes,
Todos gastos que no correspondían con nuestro estilo de vida familiar. Carmen miró directamente a Ricardo mientras hablaba. Su ex esposo estaba ahora completamente pálido, y pudo ver que sus manos temblaban ligeramente mientras revolvía los papeles frente a él. ¿Tenía usted conocimiento de estos gastos durante su matrimonio? No. Ricardo siempre manejó las finanzas de la empresa por completo. Yo confiaba en él completamente. ¿Y qué concluyó usted de esta evidencia? Carmen tomó una pausa, mirando alrededor de la sala. Todos estaban atentos, esperando sus palabras. Incluso Sofía había perdido su aire de confianza suprema. Concluí que mi esposo había estado viviendo una doble vida durante años. No solo con Paola, sino aparentemente con múltiples mujeres. Y que había estado financiando estas aventuras con dinero que legalmente pertenecía a nuestra sociedad conyugal. ¿Múltiples mujeres?, preguntó Hernández. ¿Tiene evidencia de eso? Carmen asintió. Entre los documentos que encontré, había recibos de una joyería en Polanco. 3 compras diferentes en los últimos 2 años, un collar de perlas, un brazalete de oro y unos aretes de diamantes. El valor total de estas compras fue de casi 200,000 pesos. ¿Recibió usted alguna de estas joyas? No. Nunca vi ninguna de estas piezas. El silencio en la sala era absoluto. Carmen pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared, el ruido lejano del tráfico en la calle. Señora Vázquez, continuó Hernández, ayer la licenciada Mendoza sugirió que usted había contribuido al deterioro de su matrimonio debido a cambios en su apariencia física y falta de atención a su esposo. A la luz de esta nueva evidencia, ¿cómo respondería usted a esas acusaciones? Carmen sintió una oleada de emoción que había estado conteniendo durante meses. Respondería que durante los últimos 5 años de mi matrimonio, mientras yo me esforzaba por ser una buena esposa y madre, mientras cuidaba de nuestros hijos y mantenía nuestro hogar, mientras trabajaba para contribuir a nuestra economía familiar, mi esposo estaba traicionando sistemáticamente todos los votos que habíamos hecho. Su voz se hizo más fuerte, más clara. Respondería que cuando una persona decide vivir una doble vida, cuando decide gastar el dinero familiar en aventuras secretas, cuando decide mentir día tras día durante años. El problema no es el peso de su esposa o su falta de maquillaje. El problema es su carácter. ¿Y cómo se siente usted al saber que todo este tiempo se había estado culpando por el fracaso de su matrimonio? Carmen sintió lágrimas en los ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación. Eran lágrimas de liberación. Me siento traicionada. Me siento engañada. Pero sobre todo, me siento libre de una culpa que nunca debí haber cargado. Hernández regresó a su mesa y tomó otro documento. Su señoría, me gustaría presentar como evidencia adicional este informe financiero que detalla los retiros irregulares de la empresa de construcción del señor Vázquez durante los últimos 5 años. Sofía se puso de pie rápidamente. Objeción, su señoría. Este informe no fue proporcionado durante el proceso de descubrimiento. Su señoría, respondió Hernández, mi clienta solo tuvo acceso a esta información recientemente y la está presentando tan pronto como fue posible. El juez estudió los documentos por varios minutos. La tensión en la sala era palpable. Carmen pudo ver a Ricardo susurrando urgentemente con Sofía, quien por primera vez desde que Carmen la conocía, parecía genuinamente preocupada. Voy a admitir este documento como evidencia, declaró finalmente el juez. Licenciada Mendoza, ¿tiene preguntas para esta testigo? Sofía se puso de pie lentamente. Carmen pudo ver que estaba recalculando su estrategia, tratando de encontrar una manera de minimizar el daño que acababa de ocurrir. Señora Vázquez, comenzó Sofía, pero su tono ya no era el mismo de ayer. La confianza feroz había sido reemplazada por una cautela profesional. Esta fotografía que usted encontró, es posible que haya una explicación inocente para ella. ¿Cómo cuál?, respondió Carmen. Podrían haber sido simplemente amigos posando para una fotografía en un evento social.
Carmen sonrió ligeramente. Licenciada, ayer usted me preguntó sobre la intimidad en mi matrimonio. Me preguntó sobre mi peso, mi apariencia, mi valor como esposa. Si fuera simplemente una fotografía de amigos, ¿por qué cree usted que mi esposo la mantendría escondida en el compartimento secreto de su maleta? Sofía no respondió inmediatamente. Carmen pudo ver que estaba considerando sus opciones. Los retiros de dinero que usted menciona, no es posible que fueran gastos legítimos de la empresa. Posible, sí. Pero los recibos que encontré sugieren lo contrario. Hoteles de lujo reservados para 2 personas en fechas cuando Ricardo me dijo que estaba en viajes de trabajo solo. Restaurantes románticos caros. Una joyería exclusiva donde compró 3 piezas costosas que nunca llegaron a nuestra casa. ¿Y no considera posible que estas compras fueran regalos sorpresa para usted que simplemente nunca tuvo oportunidad de entregar? Carmen casi se rió. Licenciada, en los últimos 5 años, los únicos regalos que recibí de mi esposo fueron flores baratas del supermercado en mi cumpleaños y una blusa en oferta para el Día de las Madres. Si hubiera estado comprando joyas de 200,000 pesos para mí, creo que me habría dado alguna pista. Varios miembros del público soltaron risitas discretas. Carmen pudo ver que incluso el juez parecía estar reprimiendo una sonrisa. Sofía intentó una táctica diferente. Señora Vázquez, ¿no es cierto que usted ha estado buscando estas evidencias específicamente para dañar a mi cliente en este proceso de divorcio? No, respondió Carmen firmemente. Encontré esta evidencia por accidente cuando fui a recoger mis pertenencias. Y una vez que la encontré, sentí que tenía la obligación de investigar más, no para dañar a Ricardo, sino para entender la verdad sobre mi matrimonio. ¿La verdad? ¿O venganza? Carmen consideró la pregunta por un momento. Licenciada, si yo quisiera venganza, habría enviado copias de estas fotografías y documentos al señor Ernesto Salinas, para que supiera que su socio comercial y su esposa estaban teniendo una aventura. Habría contactado al servicio de impuestos para reportar los retiros no declarados. Habría hecho estas evidencias públicas mucho antes de este juicio. Sofía palideció ligeramente. ¿Está usted amenazando a mi cliente? No estoy amenazando a nadie. Solo estoy explicando la diferencia entre buscar justicia y buscar venganza. Yo busco justicia. No tengo más preguntas, dijo Sofía abruptamente, regresando a su mesa. Carmen bajó del estrado y regresó a su asiento. Por primera vez en meses, se sentía como ella misma nuevamente. Fuerte, digna, capaz de defenderse. El juez declaró un receso de 30 minutos para revisar la evidencia presentada. Durante el descanso, Carmen salió al pasillo con el licenciado Hernández. Carmen, eso fue extraordinario, le dijo su abogado. No esperaba que presentara las cosas tan claramente, tan convincentemente. Licenciado, ayer esa mujer me hizo sentir como si fuera invisible, como si no valiera nada. Hoy quería asegurarme de que todos supieran quién soy realmente. Mientras hablaban, Carmen notó que Ricardo y Sofía estaban teniendo una conversación intensa cerca de los elevadores. Pudo ver que Ricardo estaba visiblemente agitado, gesticulando con las manos mientras Sofía trataba de calmarlo. Después del receso, cuando todos regresaron a la sala, el juez tomó la palabra. He revisado toda la evidencia presentada por ambas partes. La fotografía y las pruebas financieras presentadas por la señora Vázquez plantean serias preguntas sobre la conducta del señor Vázquez durante el matrimonio. Estas evidencias sugieren un patrón de infidelidad que va mucho más allá de lo que se había admitido previamente. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era posible que finalmente fuera a obtener justicia? Sin embargo, continuó el juez, antes de tomar cualquier decisión final sobre la división de bienes. Voy a requerir una auditoría completa de la empresa del señor Vázquez para determinar el alcance completo de cualquier mal uso de fondos matrimoniales. Sofía se puso de pie. Su señoría, una auditoría completa podría tomar meses. Efectivamente, respondió el juez.
Y durante ese tiempo, todos los bienes matrimoniales permanecerán congelados. Esto incluye la casa familiar, las cuentas bancarias y cualquier activo de la empresa que pueda considerarse propiedad matrimonial. Carmen tuvo que hacer un esfuerzo para no sonreír. Ricardo se veía devastado. Licenciada Mendoza, continuó el juez, espero que aconseje a su cliente que coopere completamente con esta auditoría. Cualquier intento de ocultar o transferir activos será visto como desacato al tribunal. Por supuesto, su señoría. Además, dado el nuevo contexto proporcionado por la evidencia de la señora Vázquez, voy a reconsiderar la petición de custodia y manutención. Es claro que este caso es más complejo de lo que inicialmente parecía. El juez programó una nueva audiencia para 6 semanas después, una vez que la auditoría estuviera completa. Mientras la gente comenzaba a salir de la sala, Carmen se quedó sentada por un momento, procesando lo que había ocurrido. Había hecho lo que parecía imposible, había cambiado completamente la narrativa del caso. Ya no era la esposa fracasada que había empujado a su marido a los brazos de otra mujer. Era la víctima de años de engaño y manipulación. Mientras empacaba sus cosas, Sofía se acercó nuevamente. Pero esta vez, su expresión era muy diferente. Señora Vázquez, dijo en voz baja, esa fue una jugada muy inteligente. Carmen la miró directamente a los ojos. No fue una jugada, licenciada. Fue la verdad. Sofía asintió lentamente. Sí. Supongo que lo fue. Por primera vez, Carmen vio algo en los ojos de Sofía que no había visto antes, respeto. Mientras Carmen salía del edificio del juzgado, el sol de la tarde de la Ciudad de México brillaba más intensamente que en meses. Por primera vez desde que había comenzado este proceso, Carmen sintió esperanza. Pero sabía que la batalla aún no había terminado. Ricardo y Sofía no se darían por vencidos fácilmente, y la auditoría podría revelar más secretos de los que Carmen había imaginado. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Carmen se sentía preparada para lo que viniera después. 3 semanas después de la audiencia, Carmen recibió una llamada que cambiaría todo. Era un martes por la mañana y acababa de llegar a la oficina contable donde trabajaba cuando sonó su teléfono celular. El número no le era familiar. ¿Señora Vázquez? Habla el licenciado Roberto Mendoza, soy el auditor asignado por el tribunal para revisar las finanzas de la empresa de su ex esposo. Carmen sintió que se le aceleraba el pulso. Sí, licenciado. ¿Ha encontrado algo? Señora, necesito verla urgentemente. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde? Tengo información que creo que va a querer escuchar personalmente. La oficina del licenciado Mendoza estaba en un edificio corporativo en Santa Fe, muy diferente a los espacios modestos donde Carmen usualmente tenía que hacer sus diligencias legales. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificaciones, y su escritorio estaba cubierto de carpetas y documentos relacionados con el caso. Señora Vázquez, en mis 20 años como auditor forense, raramente he visto un caso de malversación tan sistemático y elaborado como este, comenzó el licenciado Mendoza. Un hombre delgado de unos 50 años con lentes y cabello gris perfectamente peinado. Carmen se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Malversación? Su ex esposo no solo estaba desviando dinero para financiar sus aventuras extramaritales. También estaba creando facturas falsas, inflando costos de proyectos y manteniendo 2 juegos de libros contables. La cantidad total que ha sustraído de la empresa en los últimos 5 años asciende a casi 3 millones de pesos. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿3 millones? Y eso es solo lo que hemos podido documentar hasta ahora. Sospecho que hay más. El auditor abrió una carpeta gruesa. Pero hay algo más, señora Vázquez. Algo que creo que va a impactar su caso de divorcio significativamente. Mendoza sacó varios documentos y los extendió sobre el escritorio. Hemos descubierto que su ex esposo había estado planificando divorciarse de usted desde hace al menos 2 años.
Encontramos pagos a un investigador privado que la había estado siguiendo, fotografiando, documentando sus actividades. ¿Me estaba siguiendo? Carmen se sintió violada, expuesta. ¿Por qué? Aparentemente, estaba tratando de encontrar evidencia de que usted también estaba siendo infiel o algún otro comportamiento que pudiera usar en su contra durante el divorcio. Cuando no encontró nada, parece que decidió cambiar de estrategia. El auditor pasó a la siguiente página. También encontramos que había estado transfiriendo activos fuera del país. Tiene cuentas bancarias en las Islas Caimán que contienen aproximadamente $800,000 americanos. Carmen se quedó sin palabras. Durante todos estos meses, mientras ella se había estado culpando por el fracaso de su matrimonio, mientras había estado lidiando con la depresión y la autoestima destrozada, Ricardo había estado orquestando meticulosamente su destrucción financiera. Hay más, continuó Mendoza. Encontramos evidencia de que había estado planeando declarar bancarrota de la empresa después del divorcio, lo que efectivamente habría eliminado cualquier derecho que usted pudiera tener sobre los activos matrimoniales. Eso es legal. No cuando se hace con la intención de defraudar a un cónyuge durante un procedimiento de divorcio. Su ex esposo está en serios problemas legales, señora Vázquez. Esto va mucho más allá de un simple divorcio contencioso. Carmen se recostó en su silla, tratando de procesar toda la información. ¿Qué significa esto para mi caso? Significa que usted tiene derecho no solo a la mitad de los activos matrimoniales legítimos, sino también a compensación por todos los fondos que fueron desviados ilegalmente. Además, dado el nivel de ocultación y fraude, es posible que el tribunal le otorgue una porción significativamente mayor de los bienes matrimoniales. Esa noche, Carmen llamó a sus hijos para contarles sobre los desarrollos en el caso. Alejandro, su hijo mayor, había madurado notablemente durante los últimos meses, y Carmen podía escuchar la ira en su voz cuando le explicó lo que su padre había estado haciendo. ¿Cómo pudo hacerte eso, mamá? ¿Cómo pudo hacernos eso a nosotros? No lo sé, mi amor. Pero lo importante es que ahora sabemos la verdad. Su hija menor, Sofía, irónicamente llamada igual que la abogada de Ricardo, estaba más confundida que enojada. ¿Eso significa que papá es un criminal? Carmen eligió sus palabras cuidadosamente. Significa que papá tomó decisiones muy malas que lastimaron a nuestra familia. Pero él sigue siendo tu papá, y nada de esto cambia cuanto los ama a ustedes dos. Pero internamente, Carmen se preguntaba si eso era verdad. ¿Un hombre capaz de defraudar sistemáticamente a su familia durante años, realmente los amaba? ¿O eran solo obstáculos en su camino hacia la vida que realmente quería? Al día siguiente, Carmen recibió otra llamada inesperada. Esta vez era de Mónica Salinas, la mujer de la fotografía. Señora Vázquez, espero que no le moleste que la llame. Conseguí su número a través de un amigo mutuo. Me enteré de lo que está pasando con su divorcio, y creo que necesitamos hablar. Se encontraron en un café discreto en la colonia Roma, lejos de los lugares donde cualquiera de las dos podría ser reconocida. Mónica era una mujer elegante de unos 45 años, impecablemente vestida pero con ojos que revelaban una profunda tristeza. Quiero que sepa que lamento mucho lo que pasó, comenzó Mónica una vez que se sentaron en una mesa apartada. Mi aventura con Ricardo fue un error terrible que he estado pagando desde entonces. Carmen estudió a la mujer frente a ella. ¿Cuánto tiempo duró? Aproximadamente un año, desde noviembre de 2019 hasta diciembre de 2020. Terminó cuando me di cuenta de que él estaba involucrándose con otras mujeres también. ¿Otras mujeres? Mónica asintió tristemente. Ricardo es un hombre muy carismático, muy convincente. Me hizo sentir especial, como si fuera la única. Pero gradualmente me di cuenta de que yo era solo una de varias. Carmen sintió una mezcla de ira y compasión. Ira por la traición, pero compasión por esta mujer que claramente también había sido manipulada por Ricardo. ¿Su esposo lo sabe?
Sí. Lo descubrió el año pasado. Casi nos divorciamos, pero decidimos intentar salvar nuestro matrimonio. Hemos estado en terapia de pareja desde entonces. Mónica tomó un sorbo de café con manos temblorosas. Cuando me enteré de que Ricardo la estaba culpando a usted por el fracaso del matrimonio, cuando escuché sobre cómo su abogada la había tratado en el tribunal, supe que tenía que hablar. ¿Qué puede decirme sobre Ricardo que yo no sepa? Mónica suspiró profundamente. Ricardo me habló mucho sobre usted durante nuestra aventura. Siempre la describía como una mujer aburrida, predecible, que se había dejado ir. Pero ahora me doy cuenta de que esa era su manera de justificar su comportamiento. Carmen sintió el familiar dolor en el pecho, pero esta vez fue acompañado por algo más, una confirmación de que sus sospechas eran correctas. Me dijo que usted no lo entendía, que no apreciaba su ambición, que no era lo suficientemente sofisticada para él. Pero también me di cuenta de que nunca mencionaba intentar hablar con usted sobre estos problemas, nunca mencionaba terapia matrimonial o tratar de solucionar las cosas. Nunca propuso terapia, confirmó Carmen. De hecho, cuando yo se lo sugerí después de descubrir lo de Paola, se rió. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre sus verdaderas intenciones. Mónica se inclinó hacia adelante. Carmen, puedo llamarla Carmen, ¿verdad? Ricardo es un narcisista. Todo tiene que girar alrededor de él, todo tiene que servirle a él. Cuando un matrimonio requiere trabajo real, compromiso real, él prefiere buscar algo nuevo y emocionante. Carmen asintió. Era una descripción que resonaba profundamente con sus propias experiencias. Hay algo más que debes saber, continuó Mónica. Durante el tiempo que estuvimos juntos, Ricardo mencionó varias veces que estaba preparándose para el futuro. Hablaba de inversiones offshore, de proteger sus activos. En ese momento pensé que solo era planeación financiera inteligente, pero ahora me doy cuenta de que probablemente estaba planeando el divorcio desde entonces. Esta información confirmaba lo que el auditor había descubierto. Ricardo había estado planeando sistemáticamente abandonar a su familia, asegurándose de que cuando lo hiciera, se llevaría la mayor cantidad de dinero posible. ¿Estaría dispuesta a testificar sobre esto en el tribunal?, preguntó Carmen. Mónica se quedó en silencio por un largo momento. Testificar significaría hacer público mi adulterio. Podría arruinar mi matrimonio, que apenas estamos tratando de reconstruir. Carmen entendía la posición difícil de Mónica, pero también sabía que su testimonio podría ser crucial. Entiendo que es mucho pedir. Déjeme pensarlo. Mientras tanto, ¿hay algo más que pueda hacer para ayudar? Carmen consideró la pregunta. ¿Sabe algo sobre las otras mujeres que mencionó? Sé de dos más. Una es Paola, obviamente. La otra es una mujer llamada Verónica Castro, una arquitecta que trabaja con él ocasionalmente. Creo que su aventura con ella se superpuso con la nuestra. Carmen anotó mentalmente los nombres. Cada pieza de información la ayudaba a entender mejor el patrón de comportamiento de Ricardo. Carmen, dijo Mónica mientras se preparaban para irse, quiero que sepa que usted no hizo nada malo. Los hombres como Ricardo son expertos en hacer que sus esposas se sientan inadecuadas, en hacer que sientan que tienen que competir por el amor que merecen automáticamente. Usted merece mucho mejor. Esa noche, Carmen se sentó en su pequeña cocina con una taza de té, reflexionando sobre todo lo que había aprendido. La traición de Ricardo era mucho más profunda y sistemática de lo que había imaginado. No solo había sido infiel, había estado planeando destruir financieramente a su familia durante años. Pero por primera vez desde que comenzó este proceso, Carmen se sintió empoderada en lugar de victimizada. Tenía evidencia sólida, tenía aliados inesperados, y tenía la verdad de su lado. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el licenciado Hernández. Carmen, acabo de recibir una llamada muy interesante de la licenciada Mendoza. Aparentemente, quiere programar una reunión para discutir un posible acuerdo extrajudicial.
Carmen se enderezó. ¿Un acuerdo? Sí. Parece que los hallazgos del auditor los han puesto muy nerviosos. Quieren resolver esto fuera del tribunal antes de que se haga más público. ¿Qué opina usted? Opino que finalmente tenemos la sartén por el mango. Vamos a escuchar su oferta, pero no vamos a aceptar nada que no sea extraordinariamente favorable para usted. Carmen sonrió por primera vez en semanas. Perfecto. La reunión se programó para el viernes siguiente en las oficinas del licenciado Hernández. Carmen llegó temprano, vestida con su mejor traje y sintiendo una confianza que no había experimentado en meses. Cuando Ricardo y Sofía entraron a la sala de conferencias, Carmen inmediatamente notó el cambio en su demeanor. Ricardo se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Sofía, aunque todavía profesional, había perdido su aire de superioridad arrogante. Señora Vázquez, comenzó Sofía una vez que todos estuvieron sentados, estamos aquí para proponer un acuerdo que creemos que será beneficioso para todas las partes involucradas. Carmen no respondió, simplemente asintió para que continuara. Mi cliente está dispuesto a ofrecerle la casa familiar, la mitad de todas las cuentas bancarias locales y una pensión alimenticia de 15,000 pesos mensuales durante 5 años. Carmen miró al licenciado Hernández, quien negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Esa oferta no toma en cuenta los fondos desviados ilegalmente, respondió Hernández. Ni las cuentas offshore. Ni el fraude sistemático que ha sido documentado por el auditor. Sofía intercambió una mirada con Ricardo. Mi cliente está dispuesto a aumentar la pensión alimenticia a 20,000 pesos mensuales. No es suficiente, dijo Carmen, hablando por primera vez. Ricardo, robaste de nuestra familia durante años. Planeaste sistemáticamente defraudarnos. ¿Realmente crees que 20,000 pesos mensuales van a compensar eso? Ricardo finalmente habló, su voz apenas un susurro. Carmen, si esto va a juicio, va a salir todo. Las cuentas offshore, las otras mujeres, todo. ¿Realmente quieres que nuestros hijos pasen por eso? Carmen se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos del hombre con quien había estado casada durante 18 años. Ricardo, nuestros hijos ya están pasando por esto. La diferencia es que ahora van a saber la verdad sobre por qué su familia se desintegró. Carmen, por favor. La voz de Ricardo se quebró ligeramente. No, respondió Carmen firmemente. Durante meses me has hecho sentir como si yo fuera la culpable del fracaso de nuestro matrimonio. Me has hecho creer que no era suficiente, que no era atractiva, que no era una buena esposa. Pero la verdad es que tú eres quien no fue suficiente. Tú eres quien traicionó todos los votos que hicimos. Sofía intervino rápidamente. Señora Vázquez, entiendo su ira, pero pensemos prácticamente. Un juicio público va a ser costoso y traumático para todos. ¿Sabes qué ha sido traumático? Carmen se puso de pie. Traumático ha sido despertar cada día durante meses preguntándome qué hice mal. Traumático ha sido explicar a mis hijos por qué su padre ya no vive con nosotros sin poder decirles la verdad completa. Traumático ha sido trabajar en 2 empleos para poder pagar el alquiler de un departamento diminuto mientras mi esposo vive en la Roma Norte con su secretaria de 26 años. La habitación quedó en silencio. Carmen pudo ver lágrimas en los ojos de Ricardo, pero ya no le importaba. Si quieren hacer un acuerdo, continuó Carmen, va a ser en mis términos. Quiero la casa familiar. Quiero la mitad de todos los activos, incluyendo las cuentas offshore. Quiero compensación por todos los fondos desviados. Y quiero una pensión alimenticia de 35,000 pesos mensuales hasta que el menor de mis hijos cumpla 25 años. Sofía se enderezó. Eso es prácticamente todo lo que mi cliente posee. Prácticamente todo lo que él robó, corrigió Carmen. Además, quiero una declaración pública de él admitiendo su infidelidad y fraude financiero. Eso es inaceptable, dijo Sofía inmediatamente. Entonces nos vemos en el tribunal, respondió Carmen,
dirigiéndose hacia la puerta. «Espera», gritó Ricardo. «Carmen, espera». Carmen se volvió hacia él. «¿Qué?» «Acepto tus términos». Sofía se puso de pie abruptamente. «Ricardo, no puedes». «Acepto», repitió Ricardo, ignorando a su abogada. «Todo. La casa, el dinero, la pensión alimenticia. Todo». Carmen estudió su rostro, buscando algún signo de manipulación, pero lo único que vio fue derrota y remordimiento genuino. ¿Y la declaración pública? Ricardo cerró los ojos. También. Sofía se veía como si estuviera a punto de explotar. «Ricardo, esto va a arruinar tu reputación. Tu negocio». «Mi reputación ya está arruinada», respondió Ricardo amargamente. «Y aparentemente, también mi negocio. Al menos de esta manera mis hijos podrán tener algo de respeto por mí eventualmente». Carmen se sentó nuevamente. Por primera vez en todo este proceso, vio un destello del hombre del que se había enamorado hace tantos años. El hombre que había existido antes de que el éxito, el dinero y el poder lo corrompieran. «Muy bien», dijo finalmente. «Redacten el acuerdo». El proceso de finalizar todos los documentos legales tomó otras 2 semanas. Durante ese tiempo, Carmen se sintió como si estuviera viviendo en un sueño. Después de meses de sentirse powerless, suddenly tenía control sobre su futuro y el de sus hijos. La declaración pública de Ricardo se publicó en el periódico local y en sus redes sociales. Era simple pero directa. «Quiero hacer una declaración pública sobre mi divorcio de Carmen Vázquez. Durante nuestro matrimonio, fui infiel en múltiples ocasiones y desvié fondos matrimoniales para financiar estas aventuras extramaritales. También oculté activos y planifiqué fraudulentamente minimizar los derechos financieros de mi ex esposa durante nuestro divorcio. Carmen Vázquez fue una esposa fiel y dedicada, y una madre excelente para nuestros hijos. El fracaso de nuestro matrimonio fue completamente mi responsabilidad. Lamento profundamente el dolor que he causado a mi familia». La declaración causó un escándalo menor en sus círculos sociales, pero Carmen se sorprendió al descubrir que no le importaba. Había pasado tanto tiempo preocupándose por lo que la gente pensaba, por mantener las apariencias, que había olvidado lo liberador que podía ser la verdad. Mónica Salinas la llamó después de que se publicara la declaración. «Carmen, vi lo que Ricardo escribió. Quería que supiera lo orgullosa que estoy de usted por haber luchado por la verdad». «Gracias, Mónica». «¿Cómo está su matrimonio?» «Mejor. Mucho mejor. Creo que ver lo que le pasó a usted le recordó a mi esposo por qué vale la pena luchar por un matrimonio. Y me recordó a mí porque nunca debo volver a traicionar esa confianza». El día que Carmen recibió las llaves de la casa familiar, llevó a sus hijos a ver su antiguo hogar. Habían estado viviendo en el pequeño departamento durante casi 8 meses, y regresar se sintió tanto familiar como extraño. «¿Realmente vamos a poder vivir aquí otra vez, mamá?», preguntó Sofía, su hija de 14 años. «Sí, mi amor. Esta es nuestra casa». Alejandro, ahora de 17 años, era más cauteloso. «¿Y papá? Papá va a encontrar otro lugar donde vivir. Pero siempre va a ser su papá, y siempre va a ser bienvenido aquí cuando ustedes quieran verlo». Esa noche, mientras desempacaba sus pertenencias en la recámara principal que había compartido con Ricardo durante tantos años, Carmen reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Ya no era la misma mujer que se había sentado en ese tribunal hace meses, permitiendo que Sofía Mendoza la humillara públicamente. Había encontrado su voz, había encontrado su fuerza, y había encontrado su valor. Pero más importante que todo eso, había encontrado su verdad. 6 meses después del acuerdo de divorcio, Carmen estaba en la cocina de su casa preparando la cena cuando recibió una llamada inesperada. Era de una mujer joven con voz nerviosa. «¿Señora Vázquez? Mi nombre es Patricia González. Usted no me conoce, pero necesito su ayuda».
Carmen dejó de picar las cebollas que estaba preparando. ¿En qué puedo ayudarla? Estoy pasando por un divorcio muy similar al suyo. Mi esposo me está culpando de todo, su abogada está tratando de humillarme en el tribunal, y yo, no sé qué hacer. Una amiga me dio su número y me dijo que usted había logrado cambiar las cosas en su caso. Carmen se sintió inmediatamente conectada con el dolor en la voz de esta desconocida. ¿Dónde está usted ahora? En mi auto, afuera del juzgado. Acabo de salir de una audiencia horrible. La abogada de mi esposo me hizo sentir como si fuera basura. ¿Cuál es el nombre de la abogada? Sofía Mendoza. Carmen cerró los ojos. Por supuesto que era Sofía. Algunos hábitos nunca cambian. Patricia, ¿puede venir a mi casa? Creo que necesitamos hablar en persona. Una hora después, Patricia González estaba sentada en la sala de Carmen, con los ojos rojos de llorar y las manos temblorosas. Era una mujer menuda de unos 30 años, con cabello negro rizado y una expresión de derrota total que Carmen reconoció inmediatamente. Cuénteme qué está pasando, dijo Carmen, ofreciéndole una taza de té. Estuve casada durante 8 años con Miguel. Pensé que éramos felices, pero hace 6 meses descubrí que había estado teniendo aventuras durante años. Cuando lo confronté, me dijo que era porque yo era aburrida, porque había ganado peso después de tener a nuestros hijos, porque ya no era atractiva para él. Carmen sintió una familiar punzada de ira. Era exactamente la misma táctica que Ricardo había usado. ¿Tienen hijos? 2. Gemelos de 5 años. Miguel quiere la custodia completa, dice que yo soy una madre inestable porque he estado viendo a un psicólogo para lidiar con la depresión. Usted ha sido una mala madre. No, respondió Patricia inmediatamente. Amo a mis hijos más que a nada en el mundo. Trabajo medio tiempo para poder estar con ellos más, los llevo a la escuela todos los días, ayudo con sus tareas, los cuido cuando están enfermos. Pero Miguel gana mucho más dinero que yo, y su abogada está usando eso en mi contra. Carmen asintió. ¿Qué pasó hoy en el tribunal? Patricia comenzó a llorar nuevamente. La licenciada Mendoza me preguntó sobre mi peso, sobre mi apariencia, sobre nuestra vida íntima. Me hizo sentir como si fuera mi culpa que Miguel me hubiera engañado. Me preguntó si pensaba que era justo que mis hijos vivieran con alguien que no podía mantener a su esposo satisfecho. Carmen sintió que la ira subía por su pecho como lava. Sofía estaba usando exactamente las mismas tácticas que había usado con ella. Patricia, ¿ha investigado las finanzas de su esposo? ¿Investigar? No, no sabría ni por dónde empezar. ¿Él maneja todo el dinero de la familia? Sí. Dice que es más fácil si él se encarga de todo. Yo ni siquiera sé cuánto gana exactamente. Carmen se levantó y fue a buscar una libreta. Patricia, voy a ayudarle. Pero primero necesito que me prometa algo. ¿Qué? Que va a dejar de culparse por las decisiones de su esposo. Que va a dejar de creer que usted causó su infidelidad. Y que va a luchar por sus hijos y por su futuro. Patricia asintió, aunque Carmen podía ver la duda en sus ojos. Ahora, necesito que me cuente todo lo que sepa sobre el trabajo de Miguel, sus hábitos de gasto, cualquier cosa que le parezca extraña o sospechosa. Durante las siguientes 2 horas, Carmen ayudó a Patricia a hacer una lista de todas las cosas que necesitaba investigar. Le dio el nombre del auditor que había trabajado en su caso, le recomendó un abogado más agresivo que el que tenía actualmente y le enseñó qué tipo de documentos buscar. Pero lo más importante, le dijo Carmen mientras Patricia se preparaba para irse, es que recuerde quién es usted. Usted no es lo que su esposo dice que es. Usted no es lo que su abogada dice que es. Usted es una madre que ama a sus hijos, una mujer que merece respeto y honestidad. No deje que nadie le haga creer lo contrario. En las semanas siguientes, Carmen se mantuvo en contacto regular con Patricia, guiándola a través del proceso de investigación y dándole apoyo emocional.
No fue sorpresa cuando Patricia descubrió que Miguel había estado ocultando ingresos significativos y que había múltiples aventuras extramaritales que se remontaban años atrás. Pero Patricia no fue la única mujer que contactó a Carmen. La historia de su divorcio se había extendido a través de redes informales de mujeres, y pronto Carmen se encontró aconsejando a una docena de mujeres que estaban pasando por divorcios similares. Había algo sistemático en lo que estaba viendo. Los mismos patrones, las mismas tácticas, a menudo los mismos abogados. Era como si hubiera una estrategia establecida para destruir la autoestima de las esposas hasta que aceptaran acuerdos terribles. Carmen decidió hacer algo al respecto. Comenzó asistiendo a seminarios sobre derecho familiar, leyendo todo lo que podía sobre divorcios y finanzas matrimoniales. Estableció contactos con auditores, investigadores privados y otros profesionales que podían ayudar a las mujeres en situaciones similares. 6 meses después de ayudar a Patricia, Carmen abrió oficialmente Apoyo Legal Femenino, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a mujeres que enfrentaban divorcios contenciosos. No somos abogadas, explicó Carmen en su primera presentación pública, pero sabemos lo que es sentirse powerless en un sistema que a menudo favorece a quien tiene más dinero y menos escrúpulos. Ofrecemos apoyo emocional, guidance para la investigación financiera y conexiones con profesionales que pueden ayudar. La respuesta fue abrumadora. En su primer año, la organización ayudó a más de 50 mujeres a obtener divorcios más justos. Muchas de ellas habían estado lidiando con las mismas tácticas de humillación que Carmen había experimentado. Uno de los casos más memorables fue el de Ana Martínez, una mujer de 45 años cuyo esposo había estado desviando dinero de su negocio familiar durante una década. La abogada del esposo, naturalmente, era Sofía Mendoza. Sofía trató de usar las mismas tácticas conmigo, le contó Ana a Carmen después de su primera audiencia. Pregunta sobre mi peso, mi apariencia, mi valor como esposa. Pero yo estaba preparada gracias a usted. ¿Qué pasó? Ana sonrió. Cuando me preguntó si pensaba que mi aumento de peso había contribuido a la infidelidad de mi esposo, le respondí que no. Pero que pensaba que la infidelidad de mi esposo podría haber contribuido a su eventual bancarrota cuando yo termine de demostrar cuánto dinero robó de nuestra empresa familiar. Carmen se rió. ¿Y qué dijo ella? Nada. Por primera vez en todo el proceso, Sofía Mendoza se quedó sin palabras. No todos los casos fueron victorias completas, pero cada mujer que ayudó salió del proceso con más dignidad y mejores términos de los que habría obtenido sin apoyo. Carmen también comenzó a dar charlas en universidades y organizaciones comunitarias sobre los signos de advertencia de divorcios predatorios y cómo las mujeres podían protegerse financieramente. El primer paso, decía siempre en sus presentaciones, es entender que si su esposo está siendo infiel, no es culpa suya. El segundo paso es documentar todo. El tercer paso es encontrar profesionales que trabajen para usted, no para hacer el proceso más fácil para la otra parte. Durante este tiempo, Carmen había tenido contacto mínimo con Ricardo. Él había cumplido religiosamente con todos los términos del acuerdo de divorcio y había desarrollado una relación respetuosa, aunque distante, con sus hijos. Alejandro, ahora de 18 años y a punto de ingresar a la universidad, había comenzado a entender mejor lo que había pasado durante el divorcio de sus padres. Mamá, le dijo una noche mientras cenaban, quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. No solo por cómo manejaste el divorcio, sino por cómo has ayudado a otras mujeres desde entonces. Carmen sintió lágrimas en los ojos. Gracias, mi amor. ¿Crees que alguna vez podrás perdonar a papá completamente? Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que ya lo he perdonado, Alejandro. Pero perdonar no significa olvidar y definitivamente no significa volver a confiar. Significa que ya no cargo ira hacia él, que he hecho las paces con lo que pasó. ¿Y crees que volverás a casarte algún día? Carmen sonrió. No lo sé.
Pero si alguna vez lo hago, será con alguien que me valore completamente, que sea honesto conmigo, y que entienda que una relación es una sociedad entre iguales. Su hija Sofía, ahora de 15 años, había desarrollado una perspectiva única sobre la situación de sus padres. Una tarde, mientras ayudaba a Carmen en las oficinas de apoyo legal femenino, organizando documentos para un nuevo caso, le hizo una pregunta que sorprendió a Carmen. Mamá, ¿crees que papá realmente cambió después del divorcio, o solo se dio cuenta de que ya no podía salirse con la suya? Carmen pausó en su trabajo. Su hija había madurado mucho en los últimos 2 años, y sus observaciones a menudo eran increíblemente perceptivas. ¿Por qué preguntas eso? Porque cuando viene a visitarnos, a veces lo veo mirándote de manera diferente. Como si finalmente entendiera lo que perdió. Pero otras veces, cuando piensa que no estoy viendo, veo esa misma expresión que solía tener antes, como si estuviera calculando algo. Carmen se sintió orgullosa de la intuición de su hija, pero también preocupada de que una adolescente tuviera que ser tan perceptiva sobre las motivaciones de los adultos. ¿Sabes qué creo, Sofía? Creo que tu papá probablemente se arrepiente de muchas de sus decisiones. Pero también creo que algunas personas cambian fundamentalmente y otras simplemente aprenden a esconder mejor quiénes son realmente. ¿Y cuál crees que es papá? Honestamente, no lo sé. Y la verdad es que ya no es mi responsabilidad averiguarlo. Mi responsabilidad es asegurarme de que tú y Alejandro entiendan que merecen relaciones basadas en honestidad y respeto, y que nunca se conformen con menos. Fue alrededor de esta época que Carmen recibió una llamada que no esperaba. Era de Sofía Mendoza. Señora Vázquez, sé que esto puede parecer extraño, pero me preguntaba si podríamos reunirnos para tomar un café. Carmen se quedó en silencio por un momento. ¿Para qué? Hay algo que quiero discutir con usted. Algo que creo que le interesará. Carmen aceptó reunirse con curiosidad más que con cualquier otra cosa. Se encontraron en el mismo café donde Carmen había hablado con Mónica Salinas más de 1 año atrás. Sofía se veía diferente. Aún era profesional y bien vestida, pero había algo en su postura que era menos agresivo, menos predatorio. Gracias por venir, comenzó Sofía una vez que se sentaron. Sé que tengo mucho que explicar. Estoy escuchando. Sofía tomó un respiro profundo. Después de su caso, algo cambió para mí. Ver cómo usted se defendió, cómo encontró su voz, me hizo reflexionar sobre lo que he estado haciendo durante los últimos 10 años de mi carrera. Carmen no respondió, esperando a que Sofía continuara. Mi especialización en humillar esposas durante divorcios no vino de la nada. Cuando tenía 25 años, pasé por mi propio divorcio devastador. Mi ex esposo tenía un abogado que me destruyó en el tribunal. Me hizo sentir como si fuera basura, como si no mereciera nada. Al final, perdí todo, la casa, la custodia de mi hija, incluso mi autoestima. Carmen comenzó a entender. Entonces decidió convertirse en el abogado que la había destruido. Exactamente. Pensé que si no podía ganarle al sistema, me uniría a él. Me convertí en experta en las mismas tácticas que habían usado contra mí. Y durante años, me dije que estaba haciendo práctica, que estaba haciendo lo que era necesario para ganar. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que me convertí en todo lo que odio. He pasado una década destruyendo a mujeres que estaban en la misma posición en la que yo estuve una vez. Carmen estudió el rostro de Sofía, buscando señales de manipulación, pero lo único que vio fue remordimiento genuino. ¿Qué quiere de mí, licenciada? Quiero cambiar mi práctica. Quiero dejar de representar a hombres en divorcios contenciosos y comenzar a representar a mujeres. Pero también quiero hacer algo más. Sofía sacó una carpeta de su bolso. Quiero trabajar con su organización. Quiero usar mi conocimiento de las tácticas predatorias para ayudar a las mujeres a defenderse contra ellas. Carmen tomó la carpeta y la hojeó.
Contenía estrategias detalladas, patrones comunes y contramedidas específicas para los tipos de ataques que Sofía había estado usando durante años. Esto es, increíblemente detallado. Conozco todos los trucos porque los he usado todos. Sé exactamente cómo estos abogados van a atacar, qué preguntas van a hacer, cómo van a tratar de manipular el sistema. Puedo enseñar a las mujeres a estar preparadas. Carmen cerró la carpeta y miró directamente a Sofía. ¿Por qué debería confiar en usted? ¿Cómo sé que esto no es solo otra táctica? Sofía asintió. Es una pregunta justa. La verdad es que no puede estar segura. Solo puedo demostrarle con acciones, no con palabras, que he cambiado realmente. Carmen consideró la propuesta. Había algo poético en la idea de que la abogada que la había humillado pudiera convertirse en aliada para otras mujeres en situaciones similares. Si vamos a trabajar juntas, dijo finalmente, tiene que ser bajo mis términos. Y lo primero que tiene que hacer es una disculpa pública a todas las mujeres que ha tratado mal durante su carrera. Ya la redacté, respondió Sofía inmediatamente, sacando otro documento de su bolso. Carmen leyó la declaración. Era detallada, específica, y no intentaba justificar o minimizar el daño que Sofía había causado. Era una admisión completa de responsabilidad y un compromiso público de cambio. ¿Está dispuesta a publicar esto? Ya lo publiqué esta mañana en el periódico y en mis redes sociales. Carmen se sintió impresionada a pesar de sí misma. Sofía había tomado un riesgo profesional enorme sin siquiera saber si Carmen aceptaría trabajar con ella. Muy bien, dijo Carmen. Vamos a intentarlo. Pero va a ser un periodo de prueba. Al primer signo de que está volviendo a sus viejos hábitos, terminamos la colaboración. Durante los siguientes meses, Sofía demostró ser un activo invaluable para apoyo legal femenino. Su conocimiento interno de las tácticas predatorias permitió a la organización preparar a las mujeres de maneras que nunca antes habían sido posibles. También comenzó a representar directamente a algunas de las mujeres que venían a buscar ayuda, y los resultados fueron dramáticos. Sofía conocía a todos los abogados en el circuito de divorcios, sabía exactamente cómo pensaban, y podía anticipar sus movimientos con precisión quirúrgica. Uno de los casos más satisfactorios fue cuando se enfrentó contra su antiguo socio, el licenciado Ramón Gutiérrez, quien había adoptado las mismas tácticas que Sofía había usado anteriormente. Señora Jiménez, había preguntado Gutiérrez durante un interrogatorio, ¿no es cierto que su aumento de peso durante el matrimonio contribuyó a la pérdida de intimidad con mi cliente? Antes de que la mujer pudiera responder, Sofía se puso de pie. Objeción, su señoría. La pregunta asume hechos no en evidencia y es claramente destinada a humillar a la testigo en lugar de establecer información relevante para el caso. Se admite la objeción, dijo el juez. Licenciado Gutiérrez, continuó Sofía, si quiere establecer las razones del deterioro matrimonial, sugiero que comencemos con las 3 aventuras extramaritales documentadas de su cliente. Los 400,000 pesos que desvió de cuentas matrimoniales para financiar estas aventuras y su patrón de 5 años de mentiras sistemáticas a mi clienta. El caso terminó con un acuerdo extremadamente favorable para la mujer y Gutiérrez nunca más intentó usar tácticas de humillación contra los clientes de Sofía. A medida que la colaboración entre Carmen y Sofía se profundizaba, también desarrollaron una amistad inesperada. Habían comenzado desde lados opuestos de un conflicto brutal, pero habían encontrado un terreno común en su determinación de ayudar a otras mujeres. ¿Alguna vez se arrepiente de haber cambiado su práctica?, le preguntó Carmen a Sofía una tarde mientras revisaban casos en la oficina. Financieramente, sí, admitió Sofía. Gano mucho menos dinero representando a mujeres en divorcios que lo que ganaba destruyéndolas. Pero por primera vez en años, puedo mirarme en el espejo sin sentir asco. ¿Y su hija? ¿Cómo ha reaccionado ella a los cambios? Sofía sonrió tristemente. Mi hija tiene ahora 22 años. Durante años, estuvo resentida conmigo por haberla abandonado cuando perdí la custodia en mi divorcio.
Pero cuando vio mi disculpa pública, cuando entendió por qué había estado tan amargada durante tantos años, comenzamos a reconstruir nuestra relación. Eso debe significar mucho para usted. Significa todo. Me di cuenta de que había estado tan enfocada en ganar en el tribunal que había perdido de vista lo que realmente importaba, ser una buena madre, ser una buena persona. La organización de Carmen continuó creciendo. Después de 2 años, habían ayudado a más de 200 mujeres y su modelo estaba siendo replicado en otras ciudades del país. Carmen también había comenzado una relación romántica con Roberto Mendoza, el auditor que había trabajado en su caso de divorcio. Era una relación lenta y cuidadosa, construida sobre una base de respeto mutuo y honestidad completa. ¿No es raro que esté saliendo con alguien que conocí durante mi divorcio?, le preguntó Carmen a Alejandro una noche durante la cena. Su hijo, ahora en su 2º año de universidad estudiando Derecho, sonrió. Mamá, creo que es perfecto. Roberto te vio en uno de los momentos más difíciles de tu vida y aún así se enamoró de tu fuerza y tu carácter. Además, es imposible que te mienta sobre dinero cuando él es un auditor forense. Carmen se rió. Esa es una manera muy práctica de verlo. Aprendí de la mejor, respondió Alejandro. Me enseñaste que las relaciones deben basarse en la honestidad, el respeto y la sociedad igualitaria. Si Roberto cumple con esos criterios, entonces tienes mi bendición. En el 3er aniversario de su divorcio, Carmen organizó una gran reunión para todas las mujeres que habían sido ayudadas por Apoyo Legal Femenino. Fue un evento emotivo, lleno de historias de transformación y empoderamiento. Patricia González, la primera mujer que Carmen había ayudado, dio un discurso sobre cómo había reconstruido su vida después de su divorcio. Hace 3 años, estaba sentada en mi auto afuera del juzgado, convencida de que era una fracasada como mujer y como madre. Hoy, tengo custodia completa de mis hijos, dirijo mi propio negocio de consultoría y estoy en una relación con un hombre que me trata como una igual. Nada de esto habría sido posible sin Carmen y esta organización. Durante el evento, Carmen recibió una llamada inesperada de Ricardo. No habían hablado en meses, excepto para coordinar las visitas con los niños. Carmen, vi el artículo sobre tu organización en el periódico. Quería llamarte para felicitarte. Gracias, respondió Carmen, sorprendida por la llamada. También quería decirte algo más. He estado en terapia durante los últimos 2 años, trabajando en entender por qué hice las cosas que hice durante nuestro matrimonio. Carmen se alejó del ruido de la fiesta para poder escuchar mejor. ¿Y qué has aprendido? He aprendido que fui un cobarde. Que en lugar de enfrentar los problemas reales en nuestro matrimonio, en lugar de trabajar contigo para solucionarlos, elegí el camino fácil de culparte y buscar validación en otros lugares. Carmen se quedó en silencio, procesando las palabras de Ricardo. No espero que me perdones, continuó Ricardo. Y definitivamente no espero que volvamos a estar juntos. Pero quería que supieras que entiendo completamente que todo lo que pasó fue mi culpa, y que admiro enormemente la mujer en la que te has convertido. Gracias, Ricardo. Eso significa mucho viniendo de ti. Los niños están muy orgullosos de ti. Y yo también. Después de colgar, Carmen regresó a la fiesta con una sensación de cierre que no sabía que había estado buscando. No era que necesitara la validación de Ricardo, pero escuchar que finalmente entendía la verdad de lo que había pasado le daba una especie de paz. Sofía se acercó a ella durante la fiesta. ¿Todo bien? Te vi hablando por teléfono y parecías pensativa. Era Ricardo. Creo que finalmente está comenzando a entender el daño que causó. ¿Cómo te sientes al respecto? Carmen consideró la pregunta. Me siento libre. Durante mucho tiempo, una parte de mí necesitaba que él admitiera lo que había hecho, que reconociera que yo no había sido el problema. Ahora que lo ha hecho, puedo dejarlo ir completamente. Al final de la noche, después de que se fueron todos los invitados, Carmen se quedó sola en las oficinas de Apoyo Legal Femenino.
mirando las fotos en la pared de todas las mujeres que habían sido ayudadas por la organización. Cada foto representaba una historia de transformación, una mujer que había encontrado su voz y su fuerza. Su teléfono sonó. Era Roberto. ¿Cómo estuvo la fiesta? Perfecta. Absolutamente perfecta. Te recojo para cenar. Carmen sonrió. Sí, pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero que cenemos en casa. Quiero cocinar para ti en mi cocina, en la casa que luché por conservar, rodeada de los recuerdos que me hicieron fuerte. Me parece perfecto. Mientras cerraba la oficina, Carmen reflexionó sobre todo lo que había cambiado en los últimos 4 años. Había comenzado como una mujer que se culpaba por el fracaso de su matrimonio, que permitía que otros definieran su valor, que se sentía invisible y sin poder. Ahora era una mujer que había encontrado su voz, que había convertido su dolor en propósito y que había ayudado a cientos de otras mujeres a hacer lo mismo. La fotografía que había cambiado todo, la imagen de Ricardo con Mónica Salinas que había encontrado en su maleta, ahora estaba enmarcada en su oficina. No como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo de que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y que cuando una mujer decide defenderse, cuando se niega a ser definida por las acciones de otros, cuando encuentra el coraje de luchar por lo que merece, puede cambiar no solo su propia vida, sino las vidas de todas las mujeres que vienen después de ella. Carmen había aprendido que a veces, la humillación más grande puede convertirse en el catalizador para la transformación más poderosa. Y que la justicia, aunque a veces tarde en llegar, siempre vale la pena la lucha. Mientras manejaba hacia casa esa noche, hacia la casa que había luchado por conservar, hacia la vida que había reconstruido desde cero, Carmen sabía que había encontrado algo más valioso que cualquier acuerdo de divorcio. Había encontrado su verdadero yo. Y esa mujer, esa versión fuerte, valiente y empoderada de Carmen Vázquez, nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir menos de lo que valía. La historia había comenzado con una humillación pública en un tribunal. Había terminado con una mujer que había transformado su dolor en poder, y que había usado ese poder para cambiar el mundo, una mujer a la vez. ¿Qué te pareció la historia de Carmen y su increíble transformación? Esta historia nos demuestra que incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido, siempre hay una oportunidad de encontrar nuestra fuerza interior y luchar por la justicia que merecemos. Carmen no solo logró defenderse, sino que convirtió su dolor en propósito, ayudando a cientos de mujeres a encontrar su propia voz. Queremos conocer tu opinión. Déjanos en los comentarios qué momento de la historia te impactó más, si conoces algún caso similar, o simplemente comparte tus reflexiones sobre esta poderosa historia de superación. Tu comentario puede inspirar a alguien más que esté pasando por una situación difícil. Si esta historia te tocó el corazón y crees que puede ayudar a otras personas, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más historias que inspiran. Empoderan y nos recuerdan que nunca debemos renunciar a luchar por lo que es justo. Nos vemos en la próxima historia.